En un libro, David Hawkins comenta las diferentes fases por las que se pasa en relación al ego. Y me ha parecido muy interesante hacer este vídeo porque el ego es el mayor obstáculo que tenemos a la hora de alcanzar, digamos, la iluminación espiritual. Y por estas fases todo el mundo va a pasar, todo el mundo que ha vivido básicamente hasta ahora. Porque es posible que empiecen a nacer generaciones que no necesiten crear un ego o una ficción de lo que no son. Pero por mi experiencia, la mayor parte de personas, la inmensa mayoría, ha tenido la necesidad de crear un ego. Y el ego es una ficción que creamos sobre nosotros basada en lo que nos dicen que somos, nuestros padres, nuestros maestros, y con la cual nos identificamos y la llevamos a cuestas toda la vida. Es decir, creamos una ficción y pensamos que somos esa ficción, pero en realidad no la somos. Entonces vamos a hablar sobre las fases en relación al ego. Entonces la primera fase es la creación. Y esta creación se realiza en la primera etapa de la vida de una persona. Normalmente el ego ya está formado, diría yo que a los 3, 4, 5 años es el proceso de creación. Y ahí básicamente creamos un personaje, empezamos a crear un personaje en función de lo que nos dicen nuestros padres que somos. Entonces, si por ejemplo te dicen que eres buena persona, pues tú, obviamente, si los padres que son los que nos transmiten el amor nos dicen algo sobre nosotros, vamos a pensar que es verdadero. Entonces hacemos verdadero lo que nuestros padres nos transmiten. Si nos dicen que somos malos, pues ahí vamos a crear un personaje o si nos dicen que no vamos a triunfar en la vida, o si nos dicen que somos poco inteligentes, en función de lo que nos digan vamos creando una imagen y esto se va reforzando con la experiencia, que normalmente va retroalimentando aquello que nos han dicho, y también con lo que nos dicen en la escuela y con lo que nos dicen, digamos, los amigos, los vecinos, los familiares. Y ahí entonces creamos una ficción, un personaje. Y, y el siguiente paso, lo que suele ocurrir, es que este personaje toma las riendas de nuestra vida y se convierte en una especie de animal salvaje, entre comillas, es una metáfora, que empieza a tomar el control sobre nuestra vida. Y la mayor parte de las personas están en esta fase. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, a una persona que en la cola de un supermercado se enfada mucho con la cajera o en un tráfico se enfada con otro conductor o tiene una discusión muy acalorada o tiene muchísimo miedo o siente muchísima culpa, ahí está el animal salvaje, digamos, como saliendo al mundo. ¿Vale? Es ese personaje que se cree a lo mejor víctima, que se cree que se cree que tiene derechos a una serie de cosas, que se cree que le están tratando mal, etcétera, ¿vale? Y ahí surge pues la reacción del animal salvaje, que llevado al extremo, básicamente es lo que este animal se apodera de los que son criminales. Y en menor medida, en la mayoría de las personas está ahí como durmiendo hasta que un evento externo hace que el animal salvaje surja. Y en muchas parejas, pasada la primera fase de enamoramiento, de repente, por una tontería o por un evento concreto, de repente este animal salvaje sale a la luz y la pareja se sorprende mucho de que estuviera eso ahí en la otra persona. ¿Vale? Entonces esa sería, digamos, la fase de animal salvaje, que la mayor parte de las personas la tienen, digamos, ahí o latente. La tercera fase sería la doma, que es ir quitándole energía a este animal salvaje y convertirlo, como decíamos en un vídeo anterior, en un sirviente obediente, ¿vale? Entonces, la doma se produce a base de observar
los problemas que el animal salvaje nos crea. Porque si tú, por ejemplo, estás en la oficina y tu jefe te echa la bronca, bien de forma injusta o bien injusta, y tú saltas y le insultas o le intentas pegar, automáticamente pierdes tu trabajo. Entonces ha sido el animal salvaje que te ha poseído y que te lleva a reaccionar emocionalmente en diferentes situaciones de la vida de forma irracional. Y nos damos cuenta de eso y entonces le vamos domando y vamos quitándole energía. Pero para eso tenemos que darnos cuenta antes que ese animal salvaje lo tenemos, porque la mayor parte de personas niegan que lo tienen. Y esto, por ejemplo, también se nota en los partidos de fútbol, donde las personas empiezan a sacar ese exceso de energía salvaje que tienen. La mejor forma es, digamos, bueno, el siguiente paso es la doma, pero la energía de animal, la mejor forma de sacarla es a través de la creatividad o a través de, podríamos decir, el placer también. Bien, una vez que ya es un sirviente obediente, donde ya sabe que unas reacciones descomunales le van a perjudicar al ser, van a perjudicar a la vida de la persona. Y aquí es cuando el ser empieza a tomar, digamos, el control sobre el ego. El siguiente paso es trascenderlo. Y trascenderlo significa la desidentificación completa con el personaje. ¿Vale? Entonces, lo trasciendes quiere decir que ya no tiene ningún poder sobre tu vida y ahí, digamos, que es, si tú, por ejemplo, quieres hacer un proyecto, te pones la máscara del arquitecto que hace el proyecto, por ejemplo, y cuando lo dejas de hacer te la quitas. Es decir, trasciendes el ego. Aún, digamos, lo utilizas para funcionar en el mundo, pero siempre que quieras y cuando quieras. No tiene ningún poder sobre ti. Nunca va a reaccionar de una manera que tú no quieres. Y entonces, si una persona que ha trascendido el ego, por ejemplo, se enfada porque sabe que enfadarse es lo bueno para la otra persona, pero interiormente no está enfadado, no pierde el control. Y el último paso, que es cuando ya se da, digamos, la iluminación en la persona, es que el ego desaparece completamente. No necesita ninguna máscara para hacer ninguna labor en el mundo. Lo que pasa es que las personas que, que se han iluminado y que que vuelven al mundo, si se muestran y si de la manera, digamos, con esa energía espiritual y con esa potencia, si hablan y dicen la verdad, o dicen la verdad sobre la otra persona, esto puede hacer mucho daño. Entonces, por eso las personas que ya han desaparecido completamente el ego, lo han eliminado, suelen vivir muy retiradas y suelen hablar muy poco, porque saben del daño que pueden hacer sus palabras a las personas que aún, por ejemplo, están en, digamos, en la fase anterior, en fases anteriores con respecto a él. Así que, bueno, aquí tienes un pequeño mapita sobre cómo trascender y cómo hacer desaparecer el ego, las fases por las que pasan y puedes, si quieres, comentar en qué fase se encuentra tu relación con el ego. Muchísimas gracias.